el seminario, se quise acá especialista de posgrado, de postdoc y uno de campo, en la cátedra de IPC. Así que bueno, bueno, creo que nos conocemos todos, así que pero bueno, básicamente lo que voy a presentar actualmente, como decía Diego, estoy acá haciendo un postdoc con Jorge, y lo que voy a presentar es parte de los resultados que tuvimos durante lo que fue mi doctorado, que fue también acá en el IFEBA bajo la dirección de Jorge Casal. El tema que voy a estar presentando son los mecanismos de promoción del crecimiento en altura de las plantas por el nitrato. Todos sabemos que la aplicación de fertilizantes nitrogenados aumenta el crecimiento aéreo de las plantas. Sin embargo, cuando uno va a buscar cuáles son los mecanismos moleculares que están implicados en esa promoción, es muy poco lo que se sabe. Y más aún, si uno quiere ver qué es lo que pasa con el crecimiento específicamente del TAF, ¿no? Y de los entrenudos. Ahí había cero información. Entonces me resultó interesante indagar un poco en ese aspecto. Pero más allá de la cuestión fisiológica, esto también tiene un impacto importante productivo, ¿no? Como ya muchos sabrán, digamos, frente al límite que hay en expansión de tierras para la agricultura, digamos, una de las estrategias que se ha seguido es la de aumentar la productividad por unidad de superficie, ¿no? Y esto conlleva la aplicación de cada vez densidades de siembra más altas y a su vez, entre otras cosas, la aplicación de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Y es esta combinación la que hace que las plantas puedan crecer demasiado en altura, debilitando sus entrenudos y de esta manera promoviendo el vuelo, ¿no? Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, de trigo, esto es un cultivo de arroz, cebada o colza. Esto es un tema que en gran medida suena un poco viejo, ¿no? Porque uno diría, bueno, durante la Revolución Verde se incorporaron estos genes de enanismo que redujeron en gran medida este tipo de efectos, ¿no? Y permitieron aumentar mucho la dosis de nitrato o de nitrógeno aplicada a los cultivos y aumentar la producción. Sin embargo, eso tuvo una penalidad, ¿no? Estos genes de enanismo se incorporaron inicialmente por mejoramiento tradicional, donde justamente se hicieron las cruzas, se sabía que las plantas eran más enanas, pero no se sabía exactamente cuál era el mecanismo que había de fondo, ¿no? Y con el tiempo se fue viendo que este enanismo, tanto en trigo como en arroz, estaba dado por la estabilización de un grupo de proteínas que forma parte de la vía de señalización de giberelinas. Como sabemos, las giberelinas son hormonas promotoras del crecimiento, promueven en gran medida la adaptación celular, y las giberelinas lo que hacen es reprimir a estas proteínas DELA, que son represoras del crecimiento, ¿no? Y justamente las DELA reprimen a un grupo de factores de transcripción que son promotores del crecimiento. Entonces, de esa manera, las giberelinas promueven el crecimiento, ¿no? Por la degradación de estas proteínas represoras. Y lo que se incorporó durante la Revolución Verde, tanto en arroz como en trigo, es una estabilización de estas proteínas represoras del crecimiento de las DELA. En el caso de arroz, esto fue a través de una reducción en la síntesis de giberelinas, y en el caso del trigo, esto se dio por una mutación que hizo que estas proteínas DELA no puedan ser identificadas por la maquinaria que les marca para la degradación abajo de la giberelina. Pero en ambos casos, el resultado fue que son genotipos con mayor acumulación de DELAs activas. Y hay muchos trabajos digamos, bastante recientes, donde se ve que estos genotipos que tienen una estabilización de las DELAs tienen la penalidad de que se reduce mucho la eficiencia en el uso de nitrógeno, ¿no? Cuando se mide tanto en trigo como en arroz cómo es la eficiencia de captación del nitrógeno disponible en forma de nitrato o en forma de amonio, se ve que es mucho menor en los genotipos que tienen esta estabilización de las DELAs. Entonces, se lograron plantas más enanas, pero a costa de perder eficiencia en el uso del nitrógeno. Entonces, esto también hace que sea interesante conocer los mecanismos en términos productivos, porque quizás habría que buscar otro tipo de candidatos que no tengan esta penalidad.
Entonces, como modelo de estudio, siendo que no se sabía prácticamente nada de los mecanismos moleculares, usamos un modelo simple, muy manejado por el laboratorio, que es el crecimiento, la tasa de crecimiento del hipocotilo en plántulas de Arabioxis thaliana. En Arabioxis hay un montón de recursos genéticos, transgénicas, un montón de información que se sabe sobre el genoma, etc. Entonces, uno tiene muchos recursos para analizar cuáles son los mecanismos en esta plantulita como modelo de lo que puede pasar a otras especies. Entonces, lo que hicimos fue evaluar esta respuesta inicialmente frente a cambios en la dosis de nitrato aplicado. Una cosa importante es que elegimos el nitrato como fuente nitrogenada porque es la fuente de nitrógeno que abunda en suelos bien aireados, ¿no? La forma química que abunda en suelos bien aireados, y a su vez se sabe que el nitrato, aparte de cumplir un rol nutricional, más allá de su rol nutricional, tiene funciones de señalización en estos procesos. Entonces actúa como una señal en el suelo. Entonces lo que hicimos fue evaluar tratamientos donde se partió de una concentración inicial baja, ¿no? Las plantas se crecieron hasta un determinado punto en 0,5 milimolar. Y después, o bien se mantuvieron en 0,5 milimolar, en una dosis baja, o se pasaron de esa dosis baja a una alta y se evaluó el crecimiento, el impacto de eso sobre el crecimiento del tallo, o lo inverso, partir de una dosis alta y pasar a una baja, o estar siempre en una dosis alta de nitrato, ¿no? De 5 milimolar. Y lo que vimos fue lo siguiente, ¿no? Acá tenemos en celeste, siempre vamos a tener la dosis de tratamiento control, siempre bajo el nitrato. En marrón, siempre alto, en este rojito, pasaje de bajo a alto, y en gris, la bajada, de alto a bajo. Lo que vemos es que en el tratamiento que siempre estuvo alto, no tenemos gran promoción en el crecimiento del hipocotilo, en la tasa de crecimiento. Pero sí tenemos una promoción muy importante en el tratamiento que pasó de baja a alta concentración, ¿no? Entonces, esto nos indica que lo que está sensando la planta no es en sí la dosis de nitrato, sino hay algo que está sensando que hay un aumento de nitrato para promover el crecimiento. El tratamiento de bajada, digamos, de 5 a 0,5, tiene una tasa de crecimiento equivalente al control. Bueno, para ver si esto era un efecto, esto lo evaluamos normalmente durante el primer día de crecimiento, medimos la tasa post aplicación de los tratamientos, entonces vimos si este efecto era persistente, ¿no? Acá en celeste de nuevo tenemos el control y acá tenemos en rojito esta condición, ¿no? En la que vimos efecto. Y lo que podemos ver es que a las 3 horas de aplicado el tratamiento ya podemos detectar el efecto. Lo seguimos durante 2 días y 2 noches y vemos que el efecto fue persistente, ¿no? Podemos ver que la distancia entre estos dos puntos es mucho mayor a la distancia que tenemos acá después del primer día, por ejemplo. O sea, el efecto persistió en el tiempo. Adicionalmente vimos que hubo un aumento en el área de cotiledores, lo cual es esperable con una mayor dosis de nitrato. Bueno, esto ya nos parece ir llevando para el lado de que esto está actuando como señal y no como una cuestión nutricional, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue evaluar distintas fuentes nitrogenadas, ¿no? Entonces probamos decir, bueno, hacemos el mismo tratamiento que promueve el crecimiento, este de acá, pero aplicando nitrógeno en forma de nitrato, o pasando a 5 milimolar pero con amonio, o con glutamina. Y lo que vemos es que solo el nitrato es capaz de promover el crecimiento, y no el amonio o la glutamina, que también pueden tener un aumento desde el punto de vista nutricional. O sea que esto también nos llevaría a pensar de que el efecto pasa más por señalización que por estatus nutricional. Bien, entonces el próximo paso era ver cómo puede estar siendo censado ese cambio. Y al momento de que se realizó este trabajo se conocía únicamente un sensor de nitrato. En otros procesos, más que nada procesos que están ligados a la inducción de genes vinculados a la asimilación, entre otras cosas, que era este, NRT 1.1, que este es un transportador de nitrato, pero que se ha visto que más allá de su rol en el transporte, tiene funciones de
receptor, por lo que se lo suele llamar en la bibliografía que es un transceptor. Esto como transportador tiene una característica también, que es que actúa como un transportador de doble afinidad, ¿no? Si uno ve cómo es la tasa de absorción de nitrato en función de la concentración de nitrato en el medio, uno va a ver un patrón de este tipo, bifásico, ¿no? Hay una primera fase, a medida que aumenta la concentración de nitrato, que satura a bajas concentraciones, lo que constituye un sistema de alta afinidad, y hay una segunda fase cuando sigue aumentando la concentración de nitrato, donde se promueve nuevamente la tasa de absorción y satura a concentraciones mucho más altas, que es lo que constituye un sistema de baja afinidad. Y en general estos dos sistemas están vinculados a distintos transportadores. Sin embargo, este transportador, este transceptor, tiene la característica de actuar en los dos ramos de afinidad, ¿no? Se sabe que cuando hay baja concentración de nitrato en suelo, esto se fosforila y al fosforilarse actúa como un transportador de alta afinidad, y cuando la concentración es alta se desfosforila y actúa como un transportador de baja afinidad. Y esto es importante porque se ha visto en otros trabajos que el hecho de que esté o no fosforilado no solo afecta su rol en el transporte, sino también en la señalización. Entonces, bueno, evaluamos ese transceptor. Acá evaluamos distintos mutantes de ese transceptor. Lo van a ver muchas veces como CHL1, yo había dicho que era NRT 1.1. Este es un nombre más viejo, en general los mutantes llevan este nombre, CHL1. Evaluamos 4 líneas de ese transportador, transceptor. Este CHL19 tiene una mutación puntual que lo que hace es que pierda su efecto, digamos, en el transporte. Reduce un montón su capacidad de transportar, pero no su capacidad de sensar. CHL15 es una mutación de pérdida total de función, no tiene la proteína directamente. Y estas dos líneas son líneas complementadas, donde CHL15, o sea, la que no tiene la proteína, se complementa con la proteína pero mutada en una parte, que hace que sea no fosforilable, o sea, que estaría siempre en su forma no fosforilada, o una forma fosfomimética, digamos, que imita, digamos, un cambio de aminoácidos, pero que hace que esté siempre en la conformación que estaría si estuviera siempre fosforilada, ¿no? Entonces lo que vemos es que cuando la proteína pierde su función en el transporte, acá tenemos Columbia, no Wild type, y acá tenemos el efecto de la aplicación de nitrato en el crecimiento. Cuando pierde su función en el transporte, no pasa nada, sigue produciéndose el crecimiento. Cuando se pierde completamente la proteína, que no transporta la licencia, podríamos decir, se pierde completamente el efecto, ¿no? Ahora, si vemos qué pasa con la que estaría siempre desfosforilada, tampoco tenemos ningún efecto de la aplicación de nitrato. Pero en la línea que está continuamente, que estaría continuamente fosforilada, sí se recupera el efecto, ¿no? Se complementa esta mutación con la que está siempre fosforilada y se recupera el efecto. Por lo cual, esto indicaría que esta señal está mediada por este transceptor y que requiere, digamos, que esté en la forma fosforilada para transmitir esa señal. Bueno, cuando miramos una línea fusionada a una enzima que nos permite ver en azul la abundancia de la proteína de CHL1 o NRT1.1, vemos que con el tratamiento de aplicación de nitrato hay un aumento en la abundancia de la proteína en el hipocotilo, lo cual parece indicar que el sensado podría ser local, incluso podría ser el mismo hipocotilo, quizás que el nitrato esté entrando por xilema y las mismas células del hipocotilo sean las que estén sensando, quizás, ¿no? Bueno, para entrar un poco más en ese asunto, lo que hicimos es hacer el tratamiento en plantas directamente sin raíces. Cortamos las raíces y las pusimos en soluciones donde mantenían la concentración baja o pasaban a una alta directamente esta parte de aire. Y vemos que no requiere las raíces, solo que esté el tallito del hipocotilo en contacto con la solución de nitrato aumentado, ya puede generar el incremento en el crecimiento. Por lo cual, el efecto sería
directamente en el hipocotilo. Bien, habíamos dicho que cuando estaba en una concentración siempre alta, no se promovía el crecimiento, ¿no? Requería como que haya un aumento en la disponibilidad de nitrato. Y también habíamos dicho al principio que la dosis de nitrato que haya en el medio hace que el transceptor esté en su forma fosforilada o desfosforilada. Dijimos que cuando había baja concentración de nitrato estaba en su forma fosforilada, y cuando había alta concentración de nitrato estaba en su forma fosforilada, y vimos que la fosforilación o no afecta a su función como sensor. Entonces evaluamos eso, dijimos, bueno, ¿qué pasa si dejamos una dosis constante, alta o baja, pero con estas líneas que están siempre fosforiladas o desfosforiladas? Y lo que vimos es que la que está desfosforilada sigue sin tener efecto, pero si la dejamos trabada, digamos, de la forma fosforilada, sí hay efecto a la dosis constante. O sea que quizás esa pérdida de efecto que tiene cuando está constantemente en la dosis alta, tiene que ver con el hecho de que está en su forma desfosforilada, entonces no promueve el crecimiento. Bien, evaluamos, para seguir con la vía, ¿no? Evaluamos distintos factores de transcripción, y acá voy a mostrar los que nos dieron resultados más interesantes, que fueron este grupo de los PIFs, que yo los había nombrado previamente como aquellos que respondían las DELAs. Evaluamos distintos mutantes simples, dobles, triples y uno cuádruple, para ver qué efecto tenían en esta promoción por el nitrato de crecimiento del tallo. Y lo que vimos es que el único que solito hizo un efecto fue PIF4. PIF1 mantiene el efecto, PIF3 mantiene el efecto, 5, 7 también, pero ya solo la mutación simple de PIF4 nos anula el efecto de la promoción del crecimiento. Lo mismo lo vemos con el doble, PIF4, PIF5, lo mismo lo vemos con este triple, 3, 4, 5, lo mismo lo vemos con el cuádruple, 1, 3, 4, 5. En el caso del triple que incorpora la mutación de PIF7, por algún motivo, hay cierta recuperación en la respuesta. Pero en términos generales podríamos decir que PIF4 está cortando el efecto, ¿no? Bueno, vemos que PIF4 tiene un efecto, lo que nos quedaba ver era si el nitrato hace algo a través de PIF4, ¿no? PIF4 lo requerimos. Ahora, PIF4 es utilizado para transmitir la señal. Entonces lo que hicimos fue ver la abundancia de la proteína de PIF4 en el microscopio confocal. Fíjense, acá en verde tenemos PIF4 fusionado a una proteína fluorescente verde, ¿no? Entonces acá nos lleva mucho, pero están los núcleos, y esto que hay acá en rojito son cloroplastos. Entonces lo que hacemos es cuantificar la abundancia de esta señal en los núcleos en los distintos tratamientos. Entonces, en el fondo wild type vemos que aumenta la abundancia de PIF4 en los núcleos. O sea, el nitrato promueve la estabilidad de PIF4. Y cuando estamos en el fondo mutante del transceptor, este aumento no se produce. O sea que PIF4 estaría actuando boca abajo de ese transceptor. Bien, conociendo el rol de PIF4 y conociendo el efecto del nitrato, para seguir entendiendo cómo es la vía, lo próximo que hicimos es analizar el transcriptoma del hipocotilo, ¿no? Directamente lo que hice fue aplicar los tratamientos de nitrato y cortar los hipocotilos, y extraer RNA y hacer un RNA seco de esos hipocotilos, tanto en el wild type como en el mutante de PIF4. Acá tenemos la expresión de los genes, ¿no? Acá estoy poniendo solamente los que aumentaron en respuesta al nitrato. Vemos que hubo un grupo de 397 genes que aumentaron significativamente, y este aumento es algo menor en el mutante de PIF4, ¿no? Pero lo interesante fue que cuando vamos a ver quiénes son estos 397 genes, encontramos que están fuertemente enriquecidos en genes de respuesta a auxinas, y dentro de estos genes de respuesta a auxina, en genes con este dominio SAURS, ¿no? Estos SAURS son genes de respuesta a auxina, que hace mucho tiempo se conocen como genes que son uno de los primeros que se elevan en respuesta a auxinas, pero ahora se sabe que lo que hacen es promover la acidificación del apoplasto, ¿no?
estos AURs reprimen la acción de una fosfatasa que inactiva las protonas TPase de membrana. Y de esa manera lo que hace es mantener activas estas protonas TPase. Entonces, más AURs está vinculado a una mayor acidificación del apoplasto. Y, como sabemos, una mayor acidificación del apoplasto, entre otras cosas, promueve la activación de expansinas, etc. Y por lo tanto promueve la expansión celular. Bien, entonces, explorando un poco más en ese tema, evaluamos el efecto del nitrato, del tratamiento de nitrato, en líneas que nos permiten ver el estado de la señalización de auxinas, ¿no? Esta es, acá fusionada una proteína, que podemos ver, una proteína fluorescente. Lo que tenemos es D2, que es un elemento de la vía de señalización que lo que hace es, digamos, actuar negativamente sobre la señalización de auxinas, ¿no? Y lo que vemos es que este grupo de proteínas lo que haría es disminuir con la aplicación de nitrato, ¿no? Lo que nos indicaría que podría estar habiendo un aumento de auxinas, ¿no? O sea, esto es consistente con un aumento de la señalización de auxinas. Este es otro reportero que es directamente un gen de respuesta a auxinas, ¿no? Que actúa aguas abajo de este nivel. Y lo que vemos es que consistentemente con un aumento de la señalización por auxinas tenemos un aumento en este reportero de racimo. Bien, ya entrando con los AURs. Acá lo que hicimos para ver el efecto del nitrato y la contribución de PIF4 en todo esto fue ver un poco cómo es la correlación, ¿no? Entre, acá en el eje de las X tenemos la tasa de crecimiento del hipocotilo, ¿no? El mismo experimento que se hizo el análisis transcriptómico, yo tenía cajitas donde iba midiendo también el efecto fisiológico de cada condición. O sea, la tasa de elongación del hipocotilo. Y eso es lo que vemos acá en X. Tenemos la tasa de crecimiento del hipocotilo y acá tenemos la expresión de cada uno de estos AURs. Entonces lo que vemos es que la expresión de cada uno de estos AURs está fuertemente correlacionada con la tasa de crecimiento. Y que justamente esta correlación surge de los tratamientos de nitrato y significativamente también del efecto de PIF4. Y acá tenemos, para distintos AURs, estos son los que muestro acá, son los que nos dieron significativa, digamos, el efecto en la correlación, el efecto PIF4, y tenemos algunos que fueron independientes de PIF4 y que aumentaron también en PIF4 con el wild type de manera similar, que son estos otros. Todos aumentaron en respuesta al nitrato. Bien. Habiendo vinculado, digamos, este efecto del nitrato con el aumento en la señalización de auxinas, bueno, resultó interesante ver si la mutación en estos elementos tenía algún impacto sobre la respuesta, ¿no? Inicialmente lo que hicimos fue ver, bueno, mutantes de síntesis de auxinas, donde tenemos reducida la abundancia de auxinas, vemos que de nuevo se vuelta y vemos que si uno le baja la abundancia de auxinas, la respuesta se pierde, o sea, requiere auxinas. Y después cuando pasamos a ver los AURs, esta es una familia muy grande de alrededor de 80 miembros, entonces hay mucha redundancia, hay que evaluarlo en mutantes múltiples, ¿no? Así que evaluamos distintas mutantes que van desde mutaciones cuádruples hasta mutaciones de 21 AURs simultáneamente, ¿no? Y lo que vemos es que tanto la mutación de los elementos de la familia de SAUR 19, ¿no? Esto se divide en familias, tenemos acá en distintos colores, quizás las distintas familias, podemos decir, ¿no? Tanto la mutación de esta familia de SAUR 19 como la de esta otra familia de 68 y obviamente los cursos entre ellos, hace perder el efecto del nitrato. O sea, estos SAUR son necesarios para promover la elongación del hipocotilo en respuesta a la dosis de nitrato. De hecho, podemos ver cómo a medida que vamos aumentando mutantes, se va cada vez perdiendo tasa de crecimiento en general, ya del efecto sobre el nitrato. Por el contrario, si usamos proteínas, si usamos transgénicas sobreexpresantes,
vemos que de alguna manera la respuesta está saturada, ¿no? Acá vemos que crece mucho más que el wild type, ¿no? Esto es como una ampliación de esto, de esta escala, y vemos que en este caso, cuando ya está sobreexpresado, ya también pierde efecto la mutación, pierde efecto el tratamiento. Bueno, otra cuestión que era relevante era analizar el rol de un factor de transcripción que es conocido en muchas de las respuestas de nitrato, que interviene en muchas de las respuestas de nitrato que tienen que ver con la asimilación, el crecimiento de raíces, etc., que es NLP7, ¿no? Que actúa aguas abajo de NRT 1.1, pero también sobre el final de este trabajo salió un paper donde se vio que este mismo podía actuar como sensor de nitrato. Y lo que vimos es que en el mutante NLP7 también se pierde la respuesta. O sea, NLP7 también sería necesario para que se promueva el crecimiento del tallo por el nitrato. Y que también en NLP7, acá vemos la expresión de dos AURs en particular, de todos esos que estuvimos viendo, evaluamos más. Estos son dos de los que sí tuvieron efecto en el mutante de NLP7, ¿no? NLP7, la mutación en NLP7, de alguna manera limita el efecto del nitrato sobre la expresión de distintos AURs. Bueno, y volviendo a las DELAs, ¿no? ¿Qué rol cumplen las DELAs entonces en todo esto que estuvimos viendo? Evaluamos mutantes de pérdida de función de proteínas DELA de la biopsis y evaluamos también una línea DELA estabilizada, ¿no? Que sería equivalente a lo que pasó con el trigo a esta altura, que había dicho al principio. Y lo que vemos es que, de manera esperable, ¿no? Tanto la mutación como la estabilización de las proteínas DELA hace que se pierda el efecto del nitrato, ¿no? Y esto se vincula a lo que venimos viendo hasta ahora y tiene que ver con lo que dije al principio del trigo, porque las DELA justamente reprimen a estos PIFs. Y de esa manera, al menos en parte, es que están reprimiendo el crecimiento. Bueno, vamos a ver qué pasa con la abundancia de una de estas proteínas DELA en respuesta al nitrato, ¿no? Siguiendo la lógica de que el nitrato promueve el crecimiento, uno diría, bueno, la proteína DELA tiene que bajar si la cosa está bien, ¿no? Porque es represora. Sin embargo, lo que vimos es que la abundancia de la proteína DELA, de esta DELA en particular, ORGA, aumenta. Lo cual nos haría pensar que esto podría ser algún feedback que tenga la planta. Y es interesante porque probablemente lo que se hizo durante la Revolución Verde fue incorporar mutaciones que hicieron uso de algún mecanismo de represión del crecimiento que ya estaba presente en la naturaleza, ¿no? Bien. Entonces, a modo de conclusiones, podríamos decir que el nitrato promueve la elongación del hipocotilo, ¿no? Hemos visto que esto lo hace a través de NRT 1.1 y que NRT 1.1, entre otras cosas, promueve la acumulación de PIF4 y que PIF4 a su vez está promoviendo la expresión de estos AURs y que estos AURs estarían promoviendo la elongación del hipocotilo por acidificar el apoplanta, ¿no? Acá tenemos las DELA que están actuando reprimiendo justamente este paso. Y acá también estoy marcando otros elementos que están incorporados en el paper y no entré acá por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero evaluamos varios factores de transcripción que están también jugando algún rol. Y también hay un cierto efecto de fitocromo B, que es un receptor muy importante de luz en la respuesta a plantas vecinas. Yo al principio había empezado diciendo, bueno, es muy importante el efecto de nitrato en combinación con canopios densos, por las señales de sombra, la elongación, etc. Entonces esto también lo probamos, ¿no? Hasta qué punto este camino, en presencia de sombra, está promoviendo el crecimiento. Y encontramos que sí, en presencia que en sombra también promueve el crecimiento, o sea, la sombra promueve el crecimiento del tallo, y eso, junto con un aumento en la dosis de nitrato, promueve más el crecimiento todavía, ¿no? Y también vimos
que no lo muestro por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero que el nitrato también afecta en cierta manera la dinámica de la proteína del fitocromo directamente adentro del músculo. Y evaluamos qué pasa cuando uno inactiva completamente el fitocromo B, ¿no? Cuando uno inactiva completamente el fitocromo B, se mantiene la respuesta de crecimiento. Pero sin embargo, este aumento de PIF4 que veíamos no se ve. Entonces el crecimiento en ese caso estaría actuando por otra vía, pero se mantiene, presumiblemente esta otra, la de NLP7. Así que, bueno, en este contexto, estos SAURs parecen ser candidatos interesantes, ¿no?, para reprimir el crecimiento del tallo. Y estando aguas abajo, ¿no?, de las velas, estando más al final de la cascada de señalización, es muy probable que tengan menos perjuicios en la eficiencia del uso del nitrógeno, ¿no? Porque estamos agarrando algo que afecta mucho menos cosas, que está actuando acá abajo. Velas están actuando sobre esto, pero a su vez están actuando sobre muchos otros procesos. De hecho, el efecto sobre la incorporación de nitrato se ha visto que está dado por la interacción de DELA con otras proteínas que están vinculadas a otras vías. Así que, bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Básicamente, este es un trabajo que se hizo en colaboración con otros grupos, se hizo mayormente acá en IFEBA, y bueno, y se encuentra publicado para quien quiera ver un poco más los detalles. Bueno, excelente charla, la verdad muy linda. Felicitaciones por la cantidad de datos que mostraste. Yo hice un par de preguntas nomás. Vos hablas de que NRT1 va por el mecanismo de alta sensibilidad al nitrato, ¿no? Sí. La pregunta que me hago es cuando NRT1 está fosforilado. La pregunta que me hago es, las concentraciones que ustedes usan experimentalmente, ¿coinciden con esos valores de muy alta sensibilidad al nitrato que se ve en la curva de la doble respuesta? Sí. La dosis más baja. ¿Cómo se estima eso? Porque los niveles que están de alta sensibilidad de respuesta son muy bajitos. Estamos hablando de milimolares y de 0,3 milimolares, ya se satura la respuesta. Claro, nosotros estamos acá, en 0,5. Son concentraciones usadas en este rango de alta afinidad que vemos en bibliografía normalmente. Hoy estamos en esta parte, en 0,5. Y los 5, ustedes usan 0,5 y 5, la concentración que ustedes utilizan experimentalmente es 0,5 y lo cambian a 5 molar. 5 milimolar. 5 milimolar. Y eso correspondería a esa concentración. Ya estamos acá en esta parte de baja afinidad, ¿no? Estamos en la segunda respuesta. Probamos, yo mostré la de 0,55, donde tenemos la mayor parte de los experimentos, y hemos probado distintas dosis también, ¿no? Vemos el mismo efecto con 10, con 15, digamos, vemos efectos parecidos. Pero sí, estaríamos pasando de una situación donde se está en esta parte, ¿no?, de alta afinidad, y pasando a una concentración que entraría en este rango de baja afinidad. O sea, entonces, experimentalmente ustedes están evaluando la respuesta de baja afinidad al nitrato por las concentraciones que usan. Bueno, a ver, como veíamos que la respuesta es al cambio, lo que se está viendo es un poco las dos cosas, ¿no? Porque, digamos, porque habíamos dicho también que el sensado se da por la forma fosforilada, que es este, estaría acá, mayormente. Lo que vemos es que cuando la forma fosforilada, que está inicialmente fosforilada, sensa un aumento, lo cual va a producir que la proteína se fosforile y pase a este rango, es esta forma fosforilada la que desencadena las respuestas, ¿no? Entonces, tiene que estar en la forma fosforilada para sensarla, ¿no? Entonces, sí, después pasará a esta parte, pero lo sensó con su forma fosforilada. Que eso es lo que veíamos acá. Si las dosis son siempre altas, pero la mantenemos fosforilada, la respuesta se mantiene, ¿no? Y otra cuestión que agregamos, ¿no?,
hicimos cambios pasando, por ejemplo, de 5, que estamos en el sistema de baja afinidad, a 10, por ejemplo. Y también veíamos algo de respuesta, ¿no? Y eso ya no sería consistente con esto de que la forma fosforilada, digamos, bueno, el 5 ya está desfosforilado. Sin embargo, viendo algunos modelos de gente que evalúa el comportamiento de esta proteína, el pasaje, ¿no?, el aumento en la dosis de nitrato genera un aumento transitorio de la forma fosforilada. Entonces, presumiblemente lo que podría estar pasando es eso, que se fosforila, la forma fosforilada lo sensa, lo dispara y después cuando analiza el total de la respuesta que incluye esa fosforilación. Exacto. Otra pregunta. Sí. Me pareció interesante cuando utilizaste las líneas marcadoras con Gus o con Venus y ves distintas respuestas. Y la explicás porque Venus. Acá, sí. Claro, vos ves distintas respuestas. Con Venus, cuando haces el cambio, la respuesta de baja concentración de nitratos es mayor que la respuesta cuando la cambias a alta concentración de nitratos, ¿no? Sí. Y con GUS, con GFP de debajo, ¿cómo explicás esa diferencia? Porque Venus estás detectando la señalización por auxinas. Claro, esta D2 Venus es una auxiliar. En definitiva, es una parte del dominio de una auxiliar. Entonces, las auxinas, vemos las auxinas, ¿no? Lo que hacen es la presencia de auxinas a través de sus receptores, lo que hacen es degradar las auxinas, ¿no? A este nivel estaría de 2 Venus. Y estas auxinas, bueno, lo que estaban haciendo era inhibir a factores de transcripción que son los que promueven a los genes de respuesta a auxinas. Y a este nivel, acá podríamos decir, por ejemplo, los AURs, ¿no?, lo que estábamos viendo, a este nivel está la resina. Entonces, si hay más auxinas, es razonable que baje de 2, porque D2 es un dominio de una auxiliar. Y si hay auxinas, siguiendo este caminito, también es razonable que aumente DR5, porque DR5 está a nivel de genes de respuesta. Y en el modelito, la última. Sí. En el modelito vos decís que NRT1 promueve tanto al factor NLP7, creo. Y vos ahí tenés una flecha que va en NRT1 y NLP7. Ustedes esa conexión no la vieron en su modelo, porque no tenés el doble mutante. ¿Esto y esto? Sí, no. Esa conexión. No, esa conexión con antecedentes previos. Esto es una conexión con antecedentes previos, ¿no? NLP7, digamos, lo evaluamos porque es un clásico de señalización por nitrato, ¿no? Vimos que tenía efecto y de hecho, ya, como digo, acá está, tenemos una flecha que va a través de NRT 1.8, 1.1 y a NLP7, porque durante el trabajo se vio que este también actúa sensando el diferente nitrato. Entonces, pero sí, no tenemos... El doble mutante no está. No tenemos el doble mutante. No tenemos. Solo para molestarte, si yo en mi desconocimiento, me llamó la atención que iniciaste la charla hablando de la eficiencia del uso de nitrógeno y en ningún caso le mediste nitrógeno a los tejidos. Sí, ese sería el próximo paso. Eso lo tenemos previsto, decir, bueno, ver hasta qué punto, si estos son candidatos, hasta qué punto. Sí. La pregunta, sí, por supuesto. Sí. Eso lo tenemos en lista para seguir. Ver si estos no te reducen también la eficiencia del uso de nitrógeno.
sistema está, si la conexión del diseño está apagado por la respuesta de luz, no puede por nitrógeno, pero a la inversa, ¿cómo sería? ¿Qué sucedería? Si está... ¿se entiende la pregunta? O sea... Sí, no sé si entiendo. Por un lado, digamos, el hecho de que esté, digamos, reprimida la respuesta a luz en estos mutantes de ELA y al nitrógeno, en sí, agronómicamente, es más bien una ventaja, ¿no? Porque eso permite tener plantas con mayores densidades de siembra, pero que no compitan entre sí, porque vos en un cultivo buscas plantas que no compitan entre sí. Pero sí, perdón, la pregunta no sería, era esto. No sé. Sí, o sea, es esto de que esto sería una ventaja para la planta en función de la respuesta de luz, pero tiene asociada esta desventaja de que pierde eficiencia no solo el nitrógeno, porque tiene de alguna forma apagado el sensado de nitrógeno, o lo que sería la regulación de crecimiento por nitrógeno. Entonces, como que esta integración de las dos señales, porque esto por la vía de bocinas, termina siendo una desventaja así para la planta o para la planta mutada, sería, ¿no? Como para la tecnología de generar plantas enanas o insensibles a la luz. Entonces, mi pregunta es si estas dos señales de luz y de nitrógeno tienen como jerarquías distintas en la vía. O sea, si una está por encima de la otra, digamos. Sí, digamos, están yendo para el mismo lado, ¿no? O sea, todas, tanto, o sea, la señalización por sombreado, ¿no? La elongación. Digamos, el incremento de la elongación por sombra lo que hace es inactivar, entre otras cosas, el citocromo B, y justamente lo que hace es que aumente el PIF4, de la misma manera que el nitrato haría que aumente el PIF4, ¿no? Entonces van, digamos, hacia el mismo lado. No es quizás el objetivo de tu trabajo, pero necesito entenderlo yo. Esta relación entre la elongación del hipocondilo y la probabilidad de vuelo que vos pusiste como introducción, ¿es así? ¿Esto se define la altura de la planta, la debilidad o alguna consecuencia en la planta adulta? El largo del tallo. Sí. Sí, en general, digamos, o sea, cuando se hacen, digamos, cuando uno lee papers que evalúan vuelco, en general ven dos tipos de vuelcos, ¿no? Vuelcos que tienen que ver más con el anclaje, con la raíz, y vuelcos que tienen que ver con la debilidad de los entrenudos basales, más que nada, ¿no? Esto estaría más asociado con el segundo tipo, ¿no? En general se ve que entrenudos más largos, principalmente los entrenudos basales, generan tallos más débiles y mayor susceptibilidad. Pero el proceso que pasa en el hipocondilo también se traslada a lo que pasa en esos entrenudos. Se trasladaría. Se trasladaría. O sea, ahora estamos a nivel de una planta modelo. Sabemos que muchos mecanismos que se han visto en hipocondilo son trasladables a nivel del tallo. No lo tenemos evaluado en este caso en particular en tallos, ¿no? Pero es así, digamos. Suele ser un buen modelo el hipocondilo para explicar el crecimiento.